Pluma Volátil Radio presenta Muerte en cuarteles venezolanos, disciplina militar o asesinato. Con ese ánimo, marchan por unos días de permiso los cadetes del cuartel Libertador de la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Con una emoción similar, llegaba en marzo del 2016 Gregory Acosta, un joven de 26 años, con muchos sueños por cumplir. Lo acompañaba su hermano José Liu Acosta, decididos a graduarse como sargentos del ejército venezolano. Una mañana, José Liu finalmente llegó junto a Gregory. Luego de varios intentos de entrar a la milicia, por fin, los Acosta eran parte de una academia militar. Pero los golpes y situaciones extremas les cambiarían sus vidas. Aquí nos habla José Liu. Para serte sincero, que me afectó en todos los puntos de vista. Porque no, como te digo, yo no esperaba. Sí sabía que la vida militar no era algo sencillo o no era fácil de conseguir como cualquier otra cosa que de repente uno se proponga a lograr. Pero no pensé que fuera tan estricta y tan cruel como la viví yo allá. No me imaginé que fuera así. Por más de 3 meses, los Acosta se mantuvieron firmes, dispuestos a aguantar, aunque la realidad de la vida militar los había arropado. Gregory era un muchacho muy tranquilo, se hizo padre joven, trataba de darle lo mejor a su hija. Siempre se la llevó muy bien con los niños. José Liu es un poco más serio, callado. Es padre de 2 varones y está casado. No es tan terco y con un carácter fuerte como su hermano. Es que Gregory se le paraba a quien sea, pues. Por eso tuvo algunos reprendimientos y castigos. Pero estaba convencido que ese era el camino. Aguantar unos meses más y graduarse. Con altos y bajos la cosa marchaba. Un día de agosto los jóvenes Acosta cumplían el periodo de campo en la costa oriental del lago, en el estado Zulia, muy cercano al inactivo aeropuerto Oro Negro en Cabimas, que es uno de los puertos petroleros más importantes del país. Durante 2 semanas estarían allí, realizando distintas prácticas en medio de la vegetación silvestre en esa zona pantanosa, llena de mosquitos, llena de humedad, llena de calor, con poca agua y poca comida. Apenas en el segundo día de entrenamiento, recibían instrucciones de cómo manejar un arma de guerra. Estábamos en la cancha, como dicen ellos, hablando militarmente de disparo. Nos estaban enseñando cómo desenfundar y a cómo usar el arma, cómo apuntar y cómo disparar. Se dicen que durante ese momento que le estaban enseñando a cómo usar el FAL AK-103, fue que el instructor le dio con el arma en la cabeza. Luego de eso, a Gregory nunca dejó de dolerle la cabeza, nunca. Pasaron unos días y Gregory no se levantaba de la cama, no comía y casi no hablaba. José Liu decidió actuar, moverse, ya que su hermano no mejoraba. Acudió a la enfermería por ayuda médica, no le hicieron mucho caso. Por derecho, al ser estudiante de la academia, le correspondía ser atendido en el Hospital Militar de Maracaibo, pero su petición fue negada. Entonces decidió llamar a su madre para que le brindaran la atención médica debida. Mari Chirinos es la madre de Gregory y de José Liu. Es una mujer fiel a su trabajo. Es una enfermera muy dedicada, con más de 37 años de servicio en el hospital donde precisamente fue a parar a su hijo. Ella sabía en las condiciones que se encontraban ambos y le preocupaba bastante. Por eso, al recibir la llamada de José Liu, no dudó en ir en su rescate. Luego de varias horas de espera, por fin le entregaron a su muchacho. De ahí me fui yo a las 6 de la tarde, porque ese fue un proceso para que me lo diera. Digo, de aquí no me voy a mover hasta que no me den el muchacho. Yo me lo llevé
de ahí de la limpia hasta la fusta, caminando ya poco a poco, porque no se mantenía de pie y se mareaba mucho en el carro. Me tocó irme en un bus hasta Cabima. De hecho, él no se mantenía de pie, el bus iba full. Él lo que hizo en la parte donde pasa uno, se sentó ahí y puso la cabeza en las piernas mías, hasta que llegamos aquí. Fue un viaje de unos 35 kilómetros dentro de ese autobús pequeño que realizaba paradas constantemente. Casi 2 horas de carretera hasta que por fin llegó a casa. Allí no mejoró, decía incoherencias, tenía mucha fiebre y los fuertes dolores de cabeza continuaban. Fue llevado al Hospital General de Cabimas. Exámenes iban y venían y su condición empeoraba. No había un diagnóstico muy claro, pero era evidente que tenía un daño cerebral. Gregory ingresó a la unidad de cuidados intensivos luchando por su vida, pero perdió la batalla. El 20 de agosto de 2016 falleció. Se acabó el sueño. Mari nos explicó que su hijo murió por una meningitis, es decir, tenía el cerebro infectado. Streptococo es la bacteria, esa misma que está presente en el agua contaminada. Por eso ella asegura que su hijo murió a causa de la poca salubridad que hay en el cuartel y por ese golpe en la cabeza que recibió en Oro Negro. Ingresó con una infección, en vías, en la parte cerebral, decían que tenía meningitis, debido a una bacteria que había agarrado ahí en el cuartel. Y los médicos que dijeron que esa bacteria la adquirió La había adquirido en la alimentación, en la comida. Así que si yo no lo saco en ese momento, ellos no deciden dármelo, ellos me fueran dado muerto. Hija, dime, ¿qué explicación me fueran dado ellos? Las condiciones en el cuartel eran pésimas, según relató José Liu. Además de los maltratos, los cadetes conviven en instalaciones poco aptas. Uno iba a comer y eso moja por todos lados. Habían comida, más que todo lo que era el pescado, que era ya, habían momentos de almuerzo que ellos servían eso, que ya estaba en proceso de descomposición ya el pescado. Entonces eso causaba muchas, que si era amibiasis, enfermedades en la piel. No teníamos como tal un agua potable para consumir, sino que bebíamos agua de tanque, de lluvia. Con la misma agua que bajaban los sanitarios, era la misma agua que nosotros bebíamos. Y los baños ni decir, eso no tenía nada de limpio, de nada, pues. O sea, me parecían baños públicos prácticamente. Que no debería de ser así, porque si es una institución militar, lo primero que uno piensa cuando hablamos de un militar es la pulcritud de un militar, porque son limpios, todo es ordenadito. Por esa parte había mucho desorden. José Liu, o sea, vos pudieras asegurar que o afirmar que tu hermano fue asesinado. Bueno, según lo que él me dijo esa noche, a raíz del golpe que le habían dado, yo me imagino que yo podía decir que sí, porque fue por causa de ese golpe que le originó todo lo que le causó la muerte. Cuando iniciamos esta investigación, Mari se negaba a dar su testimonio, pero al no recibir el pago prometido del sueldo de su hijo por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales, accedió a contarnos su historia, pero no se anima a denunciar. Porque si los pobres no tenemos derecho a nada de eso, y al final, ¿quién puede con la broma de los viejos? Nadie, eso es mentira, porque siempre se tapan unos con otros. Pero solamente hay un Dios, y todo lo que uno hace en esta vida, tarde o temprano, no lo paga. A Dios no se le escapa, de la justicia de Dios nunca nos escapamos. Estos casos quizás son más comunes de lo que pensamos. Total, casi todo pasa dentro de un cuartel y nadie se da cuenta. Todo se tapa. Es quizás una práctica muy común al parecer, y bueno, hay muy poca referencia, poca investigación con individuos tras las rejas. El caso de Gregory no fue reseñado por ningún medio, no hubo un pronunciamiento oficial,
Nadie comentó No hay nada. acceso a la prensa, ¿no? Durante la investigación visitamos un par de veces el cuartel Libertador, tratando de buscar una voz oficial, y no fuimos atendidos. Ni siquiera nos dejaron pasar de la recepción. Incluso nos ordenaron que abandonáramos el sitio. Te voy a explicar más o menos por qué vi. Ni siquiera el que vino ahorita, pues, lo puede recibir ahorita. O sea, no me pueden atender ninguno. Tratando de recabar un poco sobre estos casos, conversamos con Rocío San Miguel. Ella es abogada y directora de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, y tal vez una referencia obligada en el tema. San Miguel nos comentó que no existe penalidad para los responsables en distintos casos a lo largo de los años, y que hay una clara y recurrente violación del derecho humano a vivir. Y por supuesto, no hay ninguna data o algún ente que pueda brindar información al respecto. El órgano idóneo para llevar estadísticas debería ser el Ministerio de la Defensa. Lamentablemente no exhiben estadísticas de esta naturaleza y no hay lamentablemente una justicia en términos públicos los cuales puedan establecerse responsabilidades, ¿no? Eso ha sido, digamos, la constante, ¿no?, en este tipo de casos. Ejército Bolivariano, pueblo uniformado para sus miembros, una forma de vida. Intentamos levantar nuestra data personal e hicimos un recorrido por reportes de prensa en sitios web y publicaciones impresas. Descubrimos que solo en 2016 ocurrieron 8 muertes en academias militares de Venezuela. Solo en una de ellas se presume un asesinato en manos de Lampa. Euro Lepage, de 21 años, recibió golpes hasta morir en enero de 2016 en medio del entrenamiento en la Escuela de la Formación Militar de la Guardia Nacional en Guara, estado del Tamacuro. En Los Teques, estado Miranda, cerca de Caracas, en la Escuela de Guardias Nacionales Martín Bastidas Torres, Brian Vargas y Orlando Tineo fueron golpeados hasta la muerte. Esto ocurrió en el mes de febrero. Luego, en el mes de abril, un grupo de 130 cadetes cerca de Fuerte Tiuna, en Caracas, recibían instrucciones de un teniente que les explicaba cómo resistir un ataque de bombas lacrimógenas. En una fosa pequeña se introdujeron para aguantar los gases, pero se intoxicaron. Ángel Sánchez no resistió. Tampoco lo hizo William ni Paola Amaro. José Alejandro Leal Huerta apenas tenía 48 horas en el Liceo Militar Rafael Urdaneta de Cabimas. Una extenuante jornada de ejercicios le provocó un desmayo. En horas de la noche murió a causa de un edema cerebral, según indicó su acta de defunción. Entonces, escuchando todos estos testimonios y analizando, nos preguntamos, ¿se les está yendo la mano a los superiores en las escuelas militares? Para tratar de explicarlo, conversamos con Rofisael Rivero, un exteniente coronel retirado desde el año 2003. Rivero respondió apenas en la primera pregunta que se están cometiendo muchos abusos. ¿Usted cree que en las academias militares hay atropellos? ¿Se les va la mano al superior? Tú sabes que siempre hay controles dentro de las Fuerzas Armadas y los controles vienen a través de la jerarquía. Hay una palabra muy entendida que se dice órdenes y entendidos dentro de las Fuerzas Armadas. Órdenes y entendidos ¿por qué? Porque uno tiene que acatar todo, porque uno va a tratar de persuadir a la población en caso de una alteración de orden público o al enemigo en caso de un conflicto bélico. Pero muchas veces pasa, y otro que si pasa alguna normalidad de esto es porque muchas veces los muchachos han evadido, óigase bien, por padrinazgo, ingresar a la Fuerza Armada y no se le evaden muchos chequeos, que eso es irreglamentario, pero siempre se persuade porque llega cualquier persona pudiente dentro de la política o dentro de la misma Fuerza Armada y dice, coño, méteme un muchacho esto, y entonces ocurre lo que ocurre, porque hay muchachos que no están capacitados para ingresar a las Fuerzas Armadas. Por eso es que entran muchas veces locos dentro de la Fuerza Armada, y estos locos son los que originan estas situaciones muchas veces de arbitrariedades. Desde el año 1949 se aplica en Venezuela el Reglamento de Castigo Disciplinario número 6, código que para Rivero debe ser eliminado, ya que está obsoleto y permite muchos abusos.
pero este reglamento ya se modificó, o al menos en el papel.